Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Un programa en el cual tratamos a fondo un tema de trascendencia para nuestra comunidad. Y hoy un tema realmente de gran trascendencia, el tema que tiene que ver con la protección de nuestros niños a raíz de algunos hechos que lamentablemente han ocurrido y que han despertado una alarma de alguna manera en la sociedad antioqueña y colombiana. Pues bien, para hablar sobre este particular tenemos un grupo muy importante de invitados. Está con nosotros Adriana María Serna, quien es psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Adriana, bienvenida. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos y todas. Igualmente está con nosotros Luis Bernardo Vélez, quien es el secretario de Bienestar Social de Medellín. Secretario, ¿qué tal? Muy bienvenido al programa. Bueno, Juan, a usted un agradecimiento por la invitación, a Adriana y a Juan Fernando, compañeros de mesa, y a todos los televidentes. Una feliz noche. Claro, un tema que reiteramos va a ser bien interesante. Inclusión social. De inclusión social, claro. La Secretaría nuestra se llama Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Ahí ahí está todo el panorama de lo que vamos a tratar. Y Juan Fernando Gómez es el personero delegado para los derechos humanos. Nos ha acompañado ya en varias ocasiones porque justamente de allí dependen muchas de estas acciones, de estos hechos a los cuales nos vamos a referir. Muy bienvenido, Juan Fernando. Bueno, muy buenas noches, Juan Guillermo, para usted, para los compañeros de la mesa, doctora Adriana, doctor Luis Bernardo, extensivo a todos los televidentes que hasta ahora ven el programa. Muy bien. Recuerde que también usted puede participar con nosotros a través de nuestra cuenta @telemedellín con el numeral Punto de Giro TM. Y queremos plantearles dos inquietudes. La primera es ¿por qué creen que aún se mantiene este maltrato contra los niños en Colombia? Esa, digamos, una primera apreciación. Y la segunda, ¿cómo prevenir estas violencias contra jóvenes, niños y adolescentes en una sociedad como la nuestra? Así que los invitamos a que participen activamente con nosotros. Y quiero comenzar, digamos, con un panorama general. El panorama de la Secretaría, justamente, que como bien indicaba el doctor Luis Bernardo, pues tiene un montón de actividades y un montón de miradas. ¿Cómo es ese panorama hoy de la violencia de un lado, pero al mismo tiempo de la protección? Bueno, Juan, esa pregunta suya daría para varios programas, pero aquí me van a ayudar los compañeros. Digamos que la Secretaría nuestra tiene una misión y es intervenir, digamos, la situación de vulneración o de violencia de los niños. Entonces nosotros tenemos una serie de programas, muchos de ellos inclusive con el ICBF, donde hay sinergias y alianzas en donde protegemos a los niños. Y esa protección tiene que ver ya con la consecuencia de una serie de situaciones de maltrato, de abandono, de explotación sexual comercial, de abuso sexual, de explotación laboral. O sea, nosotros recogemos ya y nos toca intervenir ya los problemas, por ponerlo así muy crudamente. Y lo otro es también, hacemos un énfasis y nos parece muy importante en otro gran segmento de programas y proyectos de la Alcaldía y de esta Secretaría, que es el tema de prevención, que nos parece y es, digamos, un énfasis muy grande lo que estamos haciendo. Y ahí le quiero poner, digamos, una marca a este programa y a lo que hacemos es tenemos que prevenir muchísimo. Desafortunadamente, porque esto no es bueno, el ICBF, la personería, nosotros, muchas entidades, ya intervenimos el problema, pero tenemos que hacer un reto como familia, como ciudadanos, como sociedad, como Estado, de cómo prevenimos que lleguemos ya a esa situación. Por ejemplo, un niño en situación de calle. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué condiciones se dieron para que ese niño llegue en situación de calle? Como las intervenciones que hicimos la semana pasada de 6 niños y niñas que hicimos unas acciones de protección. Y estas personas, estos niños, los trasladamos a hacer un tratamiento en el Hospital Mental de Antioquia. Pero lo que hay que revisar, y siempre habrá que insistir, cuáles son las causas de que un niño para llegar a esa situación. Una situación que, entre otras cosas, es complicada, Juan Fernando. ¿Cuál es, desde la visión de la personería, el momento actual en este tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo estamos en nuestra sociedad? Bueno, infortunadamente, Juan Guillermo y compañeros televidentes, las cifras que hoy registran en la personería de Medellín no son muy alentadoras. En materia de, por ejemplo, homicidios, en el periodo de 1 de enero a 20 de septiembre del año en curso,
con respecto al mismo periodo del año anterior hemos aumentado en un 43% homicidios en menores de 18 años. Si tenemos en cuenta que Medellín aproximadamente es una población de 2,5 millones, 2.700.000 habitantes y que el 25% corresponden a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, estamos hablando que el número de muertos con respecto al año, que son 33, significaría un 8%. Es una cifra supremamente elevada y grave que como sociedad nos debe tocar, y como bien lo decía el doctor Luis Bernardo, tenemos que trabajar de la mano todas las instituciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la Personería de Medellín, Procuraduría, en torno a la prevención y protección de nuestros niños. En violencia intrafamiliar, si bien la cifra ha decrecido en el mismo periodo, para 1 de enero, 30 de agosto del año 2017, el mismo periodo del año 2016, hemos decrecido en un 15%, es decir, de 1.600 casos registrados el año anterior, este año estamos en 1.380, sigue siendo una cifra muy elevada, y esto sin contar el subregistro, es decir, cuántos de estos delitos atroces son siempre menos de los que realmente ocurren. En todas las instituciones. Claro. En todas las instituciones. Entonces, el panorama no es alentador. Nosotros como Personería de Medellín venimos interviniendo, venimos haciendo presencia en todos estos sectores que registramos como potencialmente vulnerables para nuestros niños, niñas y adolescentes, y la clave es trabajar desde la sociedad, trabajar desde el Estado en la prevención de esos fenómenos delictuales. Y justamente sobre ese tema nos referiremos un poco más adelante, a esos caminos de solución, por lo menos, que se deben emprender. Pero yo me quiero detener en la situación, Adriana María, porque realmente es una situación lamentable. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Cómo una sociedad alcanza estos niveles de violencia contra los menores que por naturaleza son indefensos? ¿Qué enfermedad nos está golpeando? Ahí hay muchos aspectos que analizar y revisar. La familia ha tenido grandes transformaciones a lo largo de los años y hoy hay muchísimas clases de familias, pero aparte de eso hay una cantidad de aspectos relacionados con la forma en cómo la gente asume la maternidad y la paternidad. Hoy en día, si bien el maltrato ha existido siempre, porque eso es algo que no podemos negar, y si hablamos con gente mayor, le tocó vivir maltrato aún al interior de sus familias, cada vez, dijéramos, hay peores formas, porque de alguna manera también las relaciones al interior de la familia se han venido deteriorando a pasos agigantados. Lo que un niño o una niña le representa a algunos adultos es poquito. O sea, hay niños que llegan y aquí se mezcla los embarazos deseados o pues no deseados o accidentales, el consumo de sustancias psicoactivas, los adolescentes teniendo a muy temprana edad también que asumir una maternidad y una paternidad. O sea, ahí se conjugan muchas cosas. Y el llamado, más que inclusive a cifras y a estadísticas, porque siempre van a estar por debajo de la realidad, que muchas veces no se muestra socialmente ni se denuncia, es a que las familias, es que la familia es la primera llamada a proteger, y lo que estamos viviendo es que la familia es la primera vulneradora y maltratadora, porque todos estos casos tan escalofriantes se dan al interior de las familias generalmente. Entonces hay que empezar a llamar a la corresponsabilidad. El problema de la niñez no solo es de la personería, de bienestar, que de la Secretaría de Inclusión, es de la familia y de toda la sociedad como tal. Nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a asumir una postura más activa de veedores, ¿sí? Porque es que son muchos aspectos los que hacen que en este momento se haya perdido como el sentido de protección y de cuidado al interior de los núcleos familiares. Cada vez aparecen también a más temprana edad los trastornos mentales en los niños. Y aquí no podemos decir que solo es que la pobreza, porque hay muchas cosas, la gente dice, no, es que cada vez la situación de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, de un nivel de escolaridad bajito, no, aquí se conjugan muchas cosas más profundas, porque es en la forma en cómo las personas también establecen el vínculo con ese otro. Si para mí ese hijo no me representa ningún sentido, no le doy un lugar, tengo riesgos muy grandes de maltratarlo, de asesinarlo. O sea, hay una cantidad de cosas que se perdió como realmente el sentido de para qué están los niños y las niñas al interior de las familias. Yo quisiera agregar algo también como una reflexión. O sea, lo que nosotros también tenemos que entender, y Adriana y Juan
apuntan es que hay muchas violencias. O sea, cuando ocurren esos delitos, esos crímenes tan horribles como el de Miguel Ángel, digamos que la sociedad y el Estado despiertan y hacen unas reflexiones, digamos, coyunturales. Pero a diario nosotros vemos muchas violencias. Y las violencias, también es bueno decirlo, no es un asunto solo de los estratos más bajos, porque también a veces se cree, ¿cierto? O sea, eso es un asunto de los estratos más bajos. No, la violencia también se ve en estratos altos, por carencia de afecto, por abandono, no por un problema material. O sea, que pudiera tener un chico en un barrio popular. Por soledad afectiva. Por soledad afectiva. Por suplir el afecto que debe tener y la autoridad y el respeto un niño por un aparato electrónico. O dejar un niño todo el día con una mujer, una persona de oficio doméstico, o con una cuidadora. Eso no suple nada. Entonces yo digo que aquí son muchas cosas. Ahora, yo también me atrevo a hacer una hipótesis que no es que los casos posiblemente hayan aumentado, pero hay una cosa que yo creo que es esperanzadora. Yo sí creo que un asunto que hace unas décadas se mantenía en la vida privada, entonces decían, no, es que la ropa sucia se lava en casa, no, es que aquí puedo matar. Nadie se debe meter en cosas de familia. ¿Quién puede atreverse a decir que hace unas décadas, hace 20, 30, 10, 40 años no había violencia sexual en los hogares? Con toda seguridad que había también abuso sexual. No es nuevo, claro que no es nuevo. Lo que pasa es que hoy yo creo que como sociedad hemos avanzado, este tipo de programas nos ayudan. Este tipo de programas de 20 años, fuera yo y tú no hacían este tipo de programas, o hace 30 años. Sí, no se debatían. No se debatían, ni se llegaba a un escenario de un consejo municipal a decir, vea, ¿qué pasa? O los medios de comunicación, yo creo que han sido fundamentales. Entonces, un asunto de sacar y de culturalmente, un asunto decir que es de la vida privada y sacarlo a lo público y denunciarlo y ponerlo en los medios de comunicación es de mucha importancia. Sin duda. Y quiero ir a ese tema en este aspecto, Juan Fernando, porque es fundamental denunciar. Es decir, yo creo que ese es un llamado que tenemos que hacerle hoy a la comunidad. Denunciar, pero como bien dice el secretario, no necesariamente cosas que no son cercanas, sino, hombre, simplemente cosas de las que seamos testigos. Una situación que se presenta en mi cuadra, en mi barrio, en mi edificio. Tenemos que ponerlo en conocimiento de la autoridad. Y el llamado es a la sociedad y a los entornos protectores, familia, en la institución educativa, en el barrio, en el colegio, a denunciar cualquier tipo o sospecha de delito en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros hace un par de meses hicimos una investigación en el centro de la ciudad de Medellín, donde un diagnóstico nos arrojó, infortunadamente, nuestros niños, niñas y adolescentes vienen siendo explotados con fines comerciales, sexualmente con fines comerciales, en aproximadamente el 20% de las calles y cuadras del centro de la ciudad de Medellín. Y ese diagnóstico arrojaba que estos niños pues generalmente llegaban allí atraídos por las redes sociales, por estar, como lo decía el secretario, carentes de afecto, solos, no encuentran en su entorno protector el padre, la madre, quien los acompañe, quien los guíe, y terminan involucrados en este tipo de delitos, porque es un delito y una explotación, y como sociedad no podemos ser indiferentes. Lo peor que puede hacer una sociedad es ver eso con naturalidad, como que simplemente se vuelve ese paisaje. No, tenemos que salir todos, la institucionalidad, pero de la mano también de la sociedad, y hacer ese llamado a la sociedad que no sea indiferente y denunciar para que esto sea investigado. Claro, sobre todo porque hay que entender que la denuncia no va a venir de su entorno cercano, porque el entorno cercano es el que propicia la violencia o porque se está lucrando de ella. Entonces tenemos que ser la sociedad la que tenga los ojos para esa denuncia. Así es. Y por eso quiero simplemente preguntar desde el punto de vista práctico, ¿cómo se denuncia? Es decir, ¿uno a quién llama? ¿A dónde acude? Bueno, en este caso pueden acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, al CABI. Allí hay un fiscal especializado para temas de niños, niñas y adolescentes, violaciones, igualmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comisaría. El ICBF tiene también una línea, la 141. Personería de Medellín, unidad permanente, estamos los 7 días, las 24 horas con nuestro equipo de profesionales también atentos a recepcionar todo ese tipo de denuncias, y nosotros como autoridad pues damos traslado a la autoridad competente para que se investigue e individualice a los responsables. Qué bien. Yo quiero justamente, para seguir en esa línea de que tenemos que denunciar, Adriana María, que hablemos un poquito de esas formas de violencia, porque a veces nos quedamos en la violencia sexual, digamos que es la más
O físico. publicitada O el maltrato y físico. el maltrato físico, pero realmente hay un montón de variantes que Muchísimas. obligarían a que la sociedad esté pendiente y a que denuncie esos hechos. Exacto. De todos modos, el maltrato en todas sus formas, llámese abandono, porque el abandono, si bien también está constituido pues, y que es un delito, pero es que hay otras formas de abandonar. El desinterés, el no brindar los alimentos oportunamente a un niño, el no darle atención médica oportuna por descuido de esos cuidadores, eso es maltrato. Sumémosle entonces el maltrato psicológico, las palabras ofensivas, el ignorar, el desconocer totalmente a ese ser humano que hay ahí, no solo los golpes físicos que se ven, hay marcas que quedan en el interior, en la parte de su estructura psíquica, en su alma, por decirlo de otra manera, que son inclusive más difíciles de sanar que los mismos golpes que se infringen físicamente contra otro ser humano, generalmente en situación de desventaja, porque hablamos que los niños, las niñas, los adolescentes son los más fácilmente vulnerados en este sentido. Entonces, en esa gama de maltratos tenemos una cantidad de asuntos. La indiferencia, el no escuchar, la gente no habla casi con los niños. Uno se queda aterrado que los papás no saben los gustos, que les da miedo, que les asusta, qué intereses tienen. O sea, uno a veces ve en los responsables y que debían ser las figuras de protección, de acompañamiento, referentes afectivos, uno ve una indiferencia muy grande también frente a ese ser que es responsabilidad de ese cuidador o de esa figura. Entonces el maltrato tiene una cantidad de gamas que van desde todas las expresiones físicas, desde las más sutiles a las más horrorosas, el abuso sexual, que de todos modos es también algo que es muy aberrante, pero todas esas formas sutiles de ignorar, de maltratar con la palabra, de descalificar al otro, de acabar como con la confianza básica, que es algo tan elemental que debemos tener los humanos y que se construye en los primeros años de vida, no la facilita ese vínculo con ese cuidador que tenemos. Y lamentablemente muchos niños y niñas nuestros, esa confianza básica no se instaura. Entonces imagínense cómo mira el mundo un niño al que todo le genera miedo, temor, inseguridad, que es una de las manifestaciones o de los síntomas emocionales que generan estas situaciones de maltrato, el miedo, las pocas habilidades para interactuar con los otros, la timidez, la introversión, la incapacidad para expresar lo que siento, lo que pienso. Eso es algo que se aprende al interior de la familia y es algo que hay que acompañar porque esa es una responsabilidad de quienes estamos a cargo de la educación. Claro, y esto me lleva igualmente, secretario, a ampliar un poquito el espectro, porque yo quiero ir más allá. Por ejemplo, la desescolarización, el hecho de que un niño no tenga el derecho a formarse, a educarse, que va muy ligado al trabajo infantil, porque entonces, claro, yo le impido, le obstaculizo su formación académica y lo pongo a trabajar en beneficio de ese grupo familiar o de ese entorno. Y cosas tan elementales como en nuestro medio, lamentablemente, que se presentan permanentemente, como poner el niño al servicio de una actividad delincuencial, cosa que también está ocurriendo permanentemente. Es decir, entonces es una gama amplísima de violencias. No, yo creo que son muchísimas y eso es lo que hemos estado hablando y uno aquí la cabeza a mil, porque son muchísimas expresiones de violencia. Por ejemplo, cuando Juan da las cifras de homicidio, o sea, la muerte física de un niño, una niña, un adolescente, uno tiene que preguntarse qué pasó ahí. Y lo que pasó en mi concepto es que los niños, fuera de las violencias que estamos hablando al interior del hogar, de la familia, que debería ser el sitio protector y no violentador, lo que ocurre es que por fuera hay unos actores que están utilizando a los niños, los están usando, los están reclutando inclusive para fines de ilegalidad. Los niños en nuestra sociedad, inclusive por situaciones, digamos, legales de legislación, de la imputabilidad de un niño, se usan y se utilizan para fines, y en muchos sectores de las ciudades lo que hacen es coger un niño, y esta es la escena, vaya usted, sirva de carrito, lo llaman así, a trasladar las drogas. Drogas, armas. Armas. Vaya usted, sea el sapo, el campanero, vaya usted, párese allí todo un día y diga cuando viene la policía. Esa es la realidad.
Esa es la realidad de los niños. Entonces usted dice un tema que también es bueno revisar, y es decir, ¿por qué un niño se desescolariza? El asunto de que un niño se escolarice no es un asunto de tener o no cupos en una ciudad como Medellín. Es un asunto de también tener condiciones para que un niño pueda permanecer en la escuela. Claro. Entonces eso también como Estado y sociedad tenemos que preguntar. Si el hijo mío tiene las condiciones para no desescolarizarse, para seguir en la escuela, de cualquiera de nosotros con toda seguridad, y comparémonos los hijos nuestros, el hijo nuestro tiene quien lo levante, quien lo motive, tiene el desayuno, sale para la escuela, tiene el uniforme, tiene los útiles, tiene afecto, tiene el transporte que muchas veces lo recoge en la puerta de la casa y lo lleva al colegio. Revisemos un niño que se desescolariza muchas veces, ¿por qué no tiene esas condiciones? No las tiene. No tiene quien lo levante, o si muchas veces lo levantan es a palo, ¿no? A cantaleta, o se va pelado para la casa, para el colegio. O sea, esa es la realidad cruda de nuestra sociedad. O se va mal desayunado. Entonces, o sin desayunar. O sin desayunar. Entonces, y se tiene que ir a pie, o no tiene el pasaje para el transporte. O sea, todas esas condiciones propician desescolarización. Y la desescolarización yo creo que es de las causas más, digamos, más complicadas y más peligrosas para que un niño inicie una serie de situaciones. Entonces el muchacho ya lo utilizan en el barrio, ya lo usan, ya lo reclutan, o se va para el centro de la ciudad a vender dulces, claro. Y en esa entrada de los dulces ya entra el explotador sexual, el victimario, la red toda esa cosa. Es que yo digo que aquí nada hay desencajado, todo es un rompecabezas que se va cruzando y se va articulando para tener un resultado. El niño en la calle con problemas de droga, el niño ya en una banda delincuencial, el niño explotado laboralmente, el niño explotado sexualmente. Esa es la realidad de nosotros, cruda, horrible, pero yo no creo, Juan, que haya otra cosa distinta. Yo pienso y pienso, Adriana piensa, Juan, nosotros, ¿qué hacemos? Que esta sociedad tome la decisión, como otras sociedades han tomado las decisiones, o Brasil en un momento dado, en un expresidente tomó la decisión de que Brasil cero hambre. Esta sociedad tiene que tomar, y esta ciudad tiene que tomar la decisión de cero violencia hacia los niños. Si nosotros no tenemos eso claro entre todos, por eso la red de protección que nosotros insistimos, todos tenemos, desde el taxista que ven, claro. Del dueño de una chaza, desde el hotelero, desde la residencia, usted lo decía, el vecino de arriba no puede ser indiferente. La sociedad de nosotros ha sido una sociedad muy indolente, muy permisiva, muy permisiva. No, dejemos que eso lo maten a ese muchachito, porque esa es la vecina del lado. Yo no me puedo meter no me meto porque ese hombre tan peligroso. O yo estoy en una plaza y veo que un señor mayor entra con un muchachito o una muchachita de 3 años a una residencia, entonces no, eso es normal. ¿Yo qué me voy a meter? Yo no me voy a meter en eso. Y en ese sentido, complementando lo que dice usted, todos estamos llamados a ser veedores, ¿sí? Porque es que a nosotros nos asiste como ciudadanos un deber moral y una responsabilidad social frente a lo que le pasa a la niñez, porque definitivamente tenemos que empezar a combatir la indiferencia, porque de verdad la indiferencia, la indolencia, el como, eso es pero hay que empezar a hacer realmente, a pellizcarnos, pero no esperar a que lleguen estos casos tan lamentables para que entonces los medios los publiquen y todo el mundo se horrorice, pero la horrorización pasa muy rápido y seguimos en las mismas. Y casos como los de Miguel Ángel hay muchos, cantidades, lamentablemente. Pues es un tema que, como vemos, es amplísimo, un tema que amerita cualquier tipo de mirada, cualquier tipo de análisis, y en ello seguiremos en unos segunditos después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Ya regresamos. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con un tema realmente importantísimo, el tema de la protección a los niños de Colombia a raíz de estos fenómenos de violencia a los cuales ya nos hemos referido. Reiteramos que usted también puede participar con nosotros a través de nuestra cuenta @telemedellín con el numeral Punto de Giro TM. Y les hemos planteado 2 inquietudes. La primera es por qué hemos llegado a estas situaciones de violencia con los niños. Y en segundo lugar, cómo prevenir estas situaciones que lamentablemente escuchamos siguen
creciendo en todo el territorio nacional. Y a esta hora tenemos un contacto telefónico, el contacto con la concejala Natalie Vélez. Ella ha sido siempre una abanderada de estos temas importantes de la protección de los derechos de los niños. Natalie, bienvenida a Punto de Giro, muy buenas noches y quiero preguntarle por su percepción de la situación que estamos viviendo en nuestra sociedad con niños, niñas y adolescentes. Bueno, muy buenas noches, Juan, y un saludo muy especial para ti, para la mesa, para nuestros televidentes. No, sin lugar a dudas es para nosotros, ha sido para nosotros una semana de verdad triste en el tema de nuestros niños y niñas en Medellín, pero pues eso es lo que yo he venido hablando desde el Consejo de Medellín en muchos de nuestros debates, debates en lo correspondiente a explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil, de trabajo infantil, de abuso sexual, en fin, una gran cantidad de debates que buscan poner en sintonía y poner en la agenda pública a la administración municipal por las dificultades que se vienen teniendo con nuestros niños y niñas. Efectivamente, en algunos de nuestros planteamientos yo manifestaba la preocupación con respecto a las cifras, cuando nosotros miramos las cifras en el tema, por ejemplo, de maltrato infantil. El año 2016 crecieron los casos de maltrato infantil en un 53.5% con respecto al año 2015. Pero lo peor no es eso, lo peor es que inclusive el maltrato entre 0 y los 5 años en el departamento de Antioquia estamos por encima del promedio nacional. Mientras el promedio nacional, las cifras de maltrato infantil de niños entre 0 y 5 años es del 38.2%, en Medellín estamos hablando del 52%, es decir, nuestros niños en primera infancia en la ciudad de Medellín, de los casos reportados de maltrato infantil que se presentan ante el ICBF, pues un 52% son de niños entre 0 y 5 años. Entonces, de verdad que esto es preocupante, lo manifestaba, lo afirmaba, no tenemos que esperar que suceda un caso como el de Juliana en Bogotá, los casos que han ocurrido estos días en la ciudad de Medellín, para que en realidad esté en la agenda pública y para que en realidad nos preocupemos todos por los derechos de nuestros niños y niñas. Tiene que ser un tema primero de prevención, de atención integral, pero también de recursos. Es que la administración municipal necesita cada vez más recursos para decir que es una ciudad segura para nuestros niños y niñas, para que se haga desde la prevención, con los padres de familia, con los educadores, con los formadores, con los entornos protectores, Juangui. Estamos hablando de entornos protectores del hogar, pero desafortunadamente en muchos o en algunos de los hogares no es ningún entorno protector. Ya hemos visto lo que ha sucedido con nuestros niños, entornos protectores como las instituciones educativas, como los parques. Entonces, de verdad que ha sido un tema triste. Nosotros lo que le solicitamos a la administración, a la misma ciudadanía, es que no solamente la administración, el consejo, es también que nosotros dejemos de naturalizar el problema. Cuando yo empecé a hablar de todos estos temas desde el año pasado, en el Consejo de Medellín había quienes me decían: maltrato infantil toda la vida ha existido, explotación sexual toda la vida ha existido, violencia intrafamiliar. Tuvimos un debate de violencia intrafamiliar donde hablamos de las comisarías de familia, el fortalecimiento a las mismas comisarías de familia, cómo recibían esos comisarios de familia a aquellas personas que eran víctimas de alguna forma de maltrato al interior de sus familias. Entonces, de verdad, Juan Guillermo, que es triste tener que esperar estas noticias para que todos estemos hablando de ellas. Nosotros venimos manifestando nuestra preocupación, haciendo los diferentes debates de control político, e inclusive desde el año pasado en 7, 8 debates en lo correspondiente específicamente al tema de nuestros niños y niñas. Pues Natalie, muchísimas gracias por participar. Era importantísimo conocer el punto de vista de alguien como usted, que se ha dedicado buena parte de su trabajo en el Consejo de Medellín a luchar justamente por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Muy buenas noches, Natalie, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Un saludo muy especial y bueno, seguiremos trabajando desde el Consejo de Medellín para seguir fortaleciendo nuestra primera infancia, nuestros niños y niñas, para seguir previniendo una gran cantidad de dificultades y sobre todo para buscar que se brinde atención oportuna cuando sean sus derechos vulnerados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Natalie Vélez, concejala de Medellín.
Hay un tema importante que ha trascendido en varios de los planteamientos, Adriana María, y tienen que ver con la percepción de violencia o de maltrato. Porque yo estaba mirando en algunos documentos que leí antes del programa y encontré, por ejemplo, que World Vision realizó un estudio acerca de este fenómeno y uno de los hallazgos más lamentables es la manera como concluye que todos percibimos de una u otra forma la violencia o el maltrato y en muchos casos no percibimos que hay violencia y que hay maltrato. Es decir, hay una percepción de normalidad en lo que debería ser anormal. Se nos ha vuelto una conducta absolutamente natural y, por ejemplo, decía este estudio que 6 de cada 10 colombianos consideran normal castigar con golpes a un niño. Es decir, entonces estamos ya en un tema cultural muy complicado de percepción. ¿Qué es lo que nos está pasando ya en ese aspecto puntual? Mire, usted toca una cosa y con esos resultados de ese estudio uno se cuestiona un asunto. Culturalmente, las sanciones físicas han estado siempre inmersas en nuestro sistema educativo familiar, cultura, es muy sí. cultural. Pero uno ve una cosa que ha pasado también, y es que más que el castigo como tal, la forma de corregir los adultos que estamos educando, hemos perdido el norte de lo que es la autoridad. Porque es que una cosa es castigar físicamente o castigar de otras maneras y otra cosa es realmente tener un lugar de respeto y de autoridad frente a esas personas que estamos educando. Entonces, hoy en día sigue presentándose mucho y la gente ve, de hecho uno escucha a las personas, es que yo soy tan correcto y tan trabajador porque a mí me pegaron mucho, porque a mí me dieron tal cosa, yo no robo porque una vez cogí una cosa y casi me matan. O sea, la gente piensa y realmente lo que ayuda a que el ser humano construya un criterio de lo correcto no es todas esas interacciones que a lo largo de la vida desarrolle que le permiten sacar conclusiones de una manera o de la otra. Pero el asunto es de que se incremente el castigo físico, pero de alguna manera es como una manifestación de la impotencia para tener autoridad y control y guianza frente a ese que estoy educando. Entonces uno ve muchas expresiones de maltrato físico en donde el afecto, que debía estar ahí siempre, porque es que el golpe no es el que educa, es el ejemplo, no es la palabra. Los niños aprenden más de lo que ven hacer a los adultos que lo que cantaletean todo el día. O sea, los seres humanos aprendemos más por eso, por el ejemplo, pero los adultos somos muy incoherentes. Entonces, a veces según el estado de ánimo también corregimos. Entonces, hoy se ganó una pela porque yo estoy mal geniada, porque tengo el periodo suponiendo y las hormonas están ahí en ebullición y hoy castigo al niño por algo que ayer que estaba conversando con mis amigas, mire la incoherencia del adulto, lo dejé hacer, pero ayer no lo corregí. Pero hoy sí me voy hasta los golpes. Entonces, lamentablemente en nuestro medio el asunto del castigo físico ha estado y muy cultural en las familias, pero realmente lo que hace una persona que respete normas, que aprenda el límite, porque yo pienso que ahora hay una ausencia del respeto por la autoridad tenaz y se ve hasta con la autoridad pública, por ejemplo, representan, o sea, uno en la policía uno se queda aterrado que la gente no respeta a los adultos, no respeta la autoridad social, ¿cierto? Y eso viene desde la niñez, porque es que los padres tampoco se posicionan como figuras respetables para esos niños. Entonces, si yo veo una mamá que permanentemente utiliza un vocabulario soez, hoy tiene una amiga de esta calidad, hoy entra una persona a mi casa, hoy otra, y solamente se relaciona conmigo es a partir del grito, a partir de córrase, o la incoherencia de las mentiras. Usted no diga mentiras, que eso es malísimo, pero vaya y diga que yo no estoy cuando tocan la puerta. O sea, el adulto es totalmente incoherente. Entonces, no solo es los castigos, cada vez la gente trata de hacer unos métodos de corrección para los hijos, pero realmente lo que se ha perdido es el norte de lo que es la autoridad, lo que es la credibilidad. O sea, muchos niños, y uno lo escucha, y adolescentes, no, pues que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuelo, porque estamos hablando de los cuidadores. Y hoy en día, pues las familias que han cambiado, es mamá sola o papá sola, o los dos, o los abuelos, o los tíos, o el padre social o la madre social.
pero realmente la autoridad como tal, de respeto, en donde está el afecto, aquí de la mano, en donde está la sanción, pero no la sanción del golpe por el golpe, sino un acompañamiento. O sea, es que a nadie le gusta que lo traten mal, ni desde el golpe ni desde la palabra. Claro, y por eso era tan importante ahora definir ese montón de violencias. Aquí hay algo que es muy preocupante, secretario, y es que estamos hablando de futuro. Y si queremos realmente cambiar un país y que tengamos unas generaciones de pronto con una mejor preparación para la vida, pues aquí lo que estamos es dejando un caldo de cultivo muy grave para lo que viene. Porque es que todo lo que hemos planteado aquí nos augura un futuro muy preocupante, porque es que estamos de alguna manera sembrando delincuentes, sembrando personas disociadoras, violentas, en fin. Bueno, es decir, claro, lo que estamos mirando a futuro, en 2 o 3 generaciones, no es muy halagador. Yo coincido con esto y toda esta reflexión es muy importante. Sí, yo pienso una cosa y lo voy a decir muy crudo. Yo pienso que los que estamos enfermos, entre comillas, somos los adultos, no los niños. Qué bueno. O sea, los papás y la mamá son los que estamos más enredados. Sí, señor. Porque entonces, y lo que dice Adrián es cierto, o sea, usted quiere ir a convertir que el hijo suyo sea lo que usted no ha podido ser. Como el papá borracho que viene a decirle al hijo que por qué fuma marihuana y por qué toma trago y él bien borracho, ¿cierto? Sí, sí. Y además yo nunca me puedo dejar, en un programa de estos, decir algo ahí como una cuña muy difícil, muy dura, una notica, y es que yo siempre, y no lo estoy diciendo hoy en este cargo, yo lo dije toda la vida como concejal, uno de los problemas, y no es el problema más grave hoy de las ciudades, entre ellas Medellín, es el tema de la droga, de los psicoactivos. Usted ve muchos casos de estos, de estas violencias hacia Miguel Ángel, a otros niños, y ahí está metido el alcohol o la droga. Ahí hay un problema y un reto inmenso como sociedad, y usted ve la accidentalidad, y usted va a los habitantes de calle, y usted va a la delincuencia, y usted va, o sea, la droga es un combustible absolutamente perjudicial y nefasto para lo que está ocurriendo. Ahora, si nosotros no empezamos, por eso la decisión tiene que ser ya, de que ese ciclo se rompa desde la niñez. Muchos de estos adultos victimarios, violadores, en su momento fueron violentados también. Es que yo no puedo ser otra cosa distinta, como decía alguien, no le pida peras al olmo. Sí. Si yo desde niño, si yo desde niño no recibo sino palo, ¿yo qué voy a hacer? Y este país tiene un problema muy grave como sociedad, más allá de este Estado o de esta alcaldía o de esta personería, es que nosotros hemos destruido muchos referentes. Yo a veces digo, usted un niño, ¿qué puede ser? ¿Qué le vamos a pedir a un niño si prende un televisor y el político es ladrón, corrupto? Prende muchas veces algunos sacerdotes, pederastas. Sí. Usted prende el empresario del cartel de no sé qué, de los pañales de no sé qué. Usted cambia de canal, usted ve el violentado. Entonces usted dice, pues yo como niño me preguntaría, entonces, ¿qué me están pidiendo a mí? O sea, todos los referentes también se fueron acabando, se han ido acabando. El maestro tiene problemas, nosotros. Entonces yo digo que hay que hacer un recambio, una reingeniería, yo no sé cómo, pero hay que hacerla urgentemente, porque si no, el futuro no puede cambiar, es que no va a cambiar. Si nosotros no rompemos ese ciclo desde los niños, y esa es una invitación a los padres, nosotros tenemos que replantearnos. Y no solo los padres de los barrios más populares de las ciudades, todos. ¿Cómo estamos asumiendo? Ariana decía una cosa, es que tener un hijo tiene que asumirse como una responsabilidad. Esto no es jugando. No, yo tengo un hijo, ¿y por qué va a tener otro? No, es que yo quiero tener la niña, y después todos esos niños y niñas terminan. Frente a eso, pues, no, es que yo llevo 3 hijos hasta que tenga la niña. O al revés, hasta que tenga el niño. O al cuidado de los abuelos. Los abuelos se han convertido en nuestra sociedad de cuidadores y cuidadoras, y las mamás por allá bien entretenidas viendo a ver con quién tienen otro hijo. O sea, es que esto es una responsabilidad inmensa. Y a veces esa sociedad que es permisiva, que es indolente, es la que a veces llama a muchos programas o va a la alcaldía o a la persona y dice, oiga, qué cosa tan horrible, ¿y qué van a hacer con ellos? ¿Qué van a hacer? Nosotros, ¿qué hicimos? Sí, claro. Que a veces con el silencio permitimos tantas situaciones y después, ¿qué nos lamentamos?
Claro, y ahí quiero ligar algo en este aspecto, Juan Fernando, y es el tema de dejar también en claro que sobre esto hay legislación. Lo ideal sería que asumiéramos el papel que debemos asumir por conciencia, por convicción, pero también es importante tener claro que esto a lo cual nos estamos refiriendo hoy tiene leyes y tiene unas normas, en algunos casos bastante duras y estrictas, son conductas delictivas y por lo tanto no está pues simplemente la ley ahí como letra muerta, sino que efectivamente se hace valer en un momento determinado. Sí, indudablemente, Juan Guillermo, que Colombia tiene un marco jurídico importante que recoge varias normativas y tipifica esto como delitos penalmente sancionables, pero como sociedad, llamados a la sociedad, ¿cierto? Cuidar, a proteger como entorno protector, a estar actuante y vigilante de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también está el marco jurídico que en su defecto, quien infrinja o transgreda esa normativa y vaya en contravía de esa protección especial que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, que es una protección que viene desde la misma Constitución, pues todo el peso de la ley tendrá que caerle, ¿cierto? Se ha hablado mucho, por ejemplo, en caso de abuso de menores, proyectos de ley que irían, por ejemplo, hasta con la cadena perpetua, ¿cierto? Ya ahí sería un tema para debatir y sería entrar aquí en una polémica quienes están a favor y quienes están en contra, pero yo creo que lo que debe quedar claro es que hay un marco jurídico que permite sancionar y castigar a todas aquellas personas que abusen de nuestros niños o que cometan un delito en torno a ellos. Claro, y por eso es tan importante el tema de denunciar. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final de nuestro programa, en la cual vamos a tratar por lo menos de vislumbrar algunos caminos de solución porque la situación amerita acciones cuanto antes. Ya regresamos en Punto de Giro en Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando del tema de la protección a los niños colombianos a raíz de las situaciones que se han presentado, no solo en los últimos días, sino ya realmente en los últimos años. Y a esta hora tenemos contacto con Johanna Jiménez. Ella es activista de este tema. Es hija de Gilma Jiménez, realmente un apóstol de este tema y una persona que dedicó su vida justamente a luchar por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Pues Johanna, bienvenida a este programa de Punto de Giro, muy buenas noches. Y quería preguntarle fundamentalmente, ¿cuál es su opinión sobre esa comisión que ha creado el Congreso de la República, esa comisión especial por la niñez, justamente para trabajar estos temas? Bienvenida. Juan Guillermo, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Punto de Giro de Telemedellín. No podemos decir buenas noches. Hace mucho tiempo nosotros no nos podemos levantar y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, y más cuando hace apenas 8 días enterramos a Miguel Ángel. Desafortunadamente somos un país incapaz de garantizarle la vida a nuestros niños. En cuanto a leyes y en cuanto a esta comisión, realmente no conozco mucho el tema en el Congreso como se está moviendo, porque desafortunadamente no hacen público todo lo que pasa en esta comisión. Y realmente durante décadas, porque como usted lo anota, no en los últimos días, tampoco en los últimos años, sino en décadas de esta violencia que sufren los niños en Colombia, no hay muchos avances que el Congreso realmente haya legislado a favor de nuestros niños colombianos. Y las cifras lo demuestran. Nosotros somos un país que estamos en el vergonzoso puesto 4º en el mundo de donde más asesinan niños. Somos un país enfermo que permite que asesinen a nuestros niños. Cada hora violan dos niños en este país. Es decir, si están escuchando bien, si hacemos las cuentas, cada día son violados más de 48 niños en Colombia. Y yo creo que este país ya debe empezar a pagarle una deuda que quizás sea impagable a todos los niños colombianos. Quiero preguntarle, lógicamente, Johanna, por la iniciativa ya en alguna manera ventilada por Gilma hace algunos años, con la idea de tener la iniciativa y propiciar un referendo que permita una ley mediante la cual se castigue
con cadena perpetua a los violadores de niños y niñas. ¿Cómo va la idea? Bueno, usted lo acaba de anotar. La propuesta de la prisión perpetua la puso sobre la agenda del país Gilma Jiménez hace más de 10 años. Llevamos 10 años dando esta lucha para poder castigar hasta con prisión perpetua a los violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños. Iniciando este año, yo conformé el nuevo comité promotor y iniciamos a recoger nuevamente las firmas, porque tristemente todavía tenemos que recoger firmas para poder defender los derechos de nuestros niños. Eso como país nos tiene que poner a reflexionar, porque es el colmo que nos tengamos que demorar tanto para realmente garantizarles a nuestros niños lo mínimo que son sus derechos. En este momento estamos recogiendo las firmas, tenemos hasta el 2 de diciembre para tener la meta y poder obligar al Congreso de la República a que por fin realmente legisle a favor de sus niños. Ese es el llamado. Aprovecho el espacio que ustedes me dan para hacerle el llamado a todos los colombianos, a todos los antioqueños, a que nos ayuden a recoger esas firmas. En la página www.gilmajimenez.com está el nuevo formulario y están las instrucciones. Es muy fácil y necesitamos la ayuda de todos los colombianos. Vamos con este referendo, como lo hizo Gilma Jiménez, a decirle al mundo entero que en Colombia no vamos a seguir tolerando que violen y asesinen a nuestros niños, y que quien se meta con un niño la va a pagar, y la va a pagar tan caro que se va a tener que ir a pudrirse en una casa. Pues Johanna, muchísimas gracias por participar con nosotros en Punto de Giro, una opinión importante de una activista, hija además de una persona que, reiteramos, dedicó buena parte de su tarea justamente a este trabajo, a defender la integridad de los niños, las niñas y los adolescentes. Entramos ya en la recta final. Gracias, Johanna. Juan Guillermo, gracias a ustedes por poner sobre la mesa el tema más importante, que son nuestros niños. A los niños no los olvidemos, por Dios, a todos esos angelitos que ya están en el cielo y no pudimos garantizarles su vida, no los olvidemos. Hoy ya tenemos el nombre de ustedes, de Miguel Ángel, de Medellín, que hace 8 días lo enterramos, pero tenemos el de Juliana, Sarita, el de Caterín, Camilo y una infinidad de niños que están en el cielo y que hoy Colombia ya los olvidó. A los niños no los podemos olvidar. Sin duda alguna, no los podemos olvidar, y justamente lo que queremos en este programa es llamar la atención sobre el fenómeno, pero al mismo tiempo dar algunas luces de realmente qué hay que hacer, cómo podemos efectivamente ponerle a esto un freno, por lo menos mitigar el crecimiento de un fenómeno tan lamentable como el que ya nos hemos planteado a lo largo del programa. ¿Qué hacer, Adriana María? Porque realmente es un tema que no da espera. A ver, desde el ICBF, de todos modos, nosotros tenemos una área muy grande que se llama prevención, y es donde se desarrollan todos los programas en ciclos de vida y nutrición, es el área, pero es todo lo preventivo. Y ahí existen la atención a la primera infancia con los hogares comunitarios y todas las distintas modalidades de atención en la primera infancia. Y también tenemos otros programas que buscan prevenir dentro de la parte de familia y comunidad, hasta Generaciones con Bienestar, que trabaja con jóvenes, y también a partir del próximo año, y de eso ya habló nuestra directora como en días pasados, va a desarrollarse un programa que se llama Entornos Protectores, que busca precisamente dentro de las mismas comunidades generar conciencia y aspectos de educación para que todo mundo genere entornos de protección, de cuidado, de vigilancia y de ayuda a los niños. Pero yo también pienso, como psicóloga que soy, es que cuando una persona realmente tiene dificultades, cuando ve que se le salen las cosas de las manos, nadie feliz es peligroso, decía alguien, y lamentablemente, como hay tantos niveles de infelicidad, de insatisfacción en las madres, en los padres, en los cuidadores, entonces también se desarrollan una cantidad de acciones negativas, agresivas contra los otros. Entonces hay que buscar ayuda. Cuando yo vea que realmente algo se me sale de las manos, hay que buscar ayuda especializada, hay que reconocer que tengo una dificultad, que es de lo que más dificultad da a las personas, reconocer que realmente tenemos problemas. Claro, tocar puertas. Sí, tocar puertas, y para eso están una infinidad de programas de prevención y de atención, que si bien a veces la demanda, dijéramos, supera la oferta, de todos modos existen y a veces no se utilizan, o por desconocimiento o por precisamente la incapacidad de reconocer que tenemos una dificultad. Claro, eso es fundamental. Sin duda alguna.
papel importantísimo que juegan esas entidades. Juan Fernando, la personería necesita de la comunidad para poder actuar. Efectivamente, nosotros trabajamos de la mano con la comunidad, con la institucionalidad. Un tema de estos tan complejos pues no tiene una única solución. Hay que trabajar todos los frentes desde la sociedad, lo decían ahora los entornos protectores, padres, padrastros, tíos, abuelos son los principales verdugos de nuestros niños, niñas, adolescentes. Hay que como sociedad denunciar eso. Desde la Personería de Medellín tenemos un área de investigación, lo cual nos permite lanzar alertas tempranas frente a presumibles o presuntos hechos que vayan en contra delictuales de nuestros niños para adelantarnos a esos hechos y todo el componente psicosocial que permite atender a ese entorno familia para invitarlos a denunciar y a judicializar. También necesitamos un aparato judicial fuerte, hay un marco jurídico, hay penas que van hasta los 60 años de cárcel y necesitamos también una justicia que actúe pronta, expedita y que judicialice e individualice a estos responsables. Claro, secretario, la palabra clave, prevenir. Sí, Juan, y yo creo que aquí hay una situación que a mí me alegra mucho y creo que es esperanzadora. Esta alcaldía y es directriz desde el plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez, acompañado de la primera dama, inclusive con un proyecto muy lindo que se llama Tejiendo Hogares. Sí. Nosotros trabajamos de la inclusión el tema de volver a casa, o sea, cómo volvemos también a ese sitio que a veces pareciera una frase de cajón, pero tiene todo el contenido y es la familia tiene que ser el entorno protector, el entorno donde nazca toda la esperanza de un ser humano, o sea, ese hogar y esa familia tenemos que volver a recuperar, cualquier familia, habrá mucha pluralidad de familia, pero ahí tenemos que volver y esa es una decisión. Y dos, yo creo que hay dos cosas importantes entre muchas en este plan de desarrollo de la alcaldía actual que hay que continuar, o tres diría yo. La primera es que en plan de desarrollo pusimos un indicador, soñador, posiblemente grande, alto, hacia cero niños en situación de calle. Un niño no tiene que estar en la calle. La segunda es el tema de seguridad alimentaria. Yo sigo creyendo que el tema de una buena alimentación en un niño es fundamental. Y la otra, mantener esto que tenemos estas tres instituciones más otros, la Policía de Infancia, todos, Procuraduría, Defensoría, la red de protección. A cuatro ojos, todos vigilando que no haya ninguna vulneración. Si por ahí comenzamos, yo creo que el tema se va volviendo esperanzador y vamos avanzando. Sin duda alguna. Y ese es el llamado con el cual queremos despedir este programa, que todos de alguna manera aportemos, todos seamos vigilantes de esos derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Muchísimas gracias a ustedes por participar, a nuestros televidentes que han participado activamente con nosotros. Recuerden que mañana continúa esta franja de Punto de Giro a partir de las 9 de la noche y los dejamos con la programación de Telemedellín. Feliz noche.